Si eres artista o cantante, ya sea emergente o consolidado, en este vídeo te voy a enseñar cómo subir de la forma correcta tus videoclips musicales a YouTube y también cómo personalizar de la forma correcta tu canal de YouTube para poder destacar más y tener más alcance. Por si no me conoces, soy Crispiprods, filmmaker y fotógrafo de Barcelona, España, y una de mis especialidades son los videoclips musicales. A lo largo de mi carrera he producido más de 200 videoclips musicales y también he tenido la oportunidad de ayudar y gestionar las redes sociales y las plataformas musicales de algunos cantantes. Además de eso, creo mi propio contenido en mis propias redes sociales y en mi canal de YouTube. Así que tú, artista cantante, quédate en este vídeo si quieres conocer cómo publicar de la forma correcta tus videoclips musicales a YouTube y conocer todas las herramientas que tenemos disponibles. El tutorial lo vamos a llevar a cabo con un ejemplo real, con la próxima canción y videoclip musical de Ana Guerrero en colaboración con Romera, debido a que actualmente estoy trabajando con Ana en la optimización de sus redes sociales y sus plataformas musicales. Antes de continuar con el proceso de subida del videoclip musical, voy a explicarte algunos consejos y prácticas que debes de seguir para la presentación de tu canal. Esta es la presentación del canal de YouTube de Ana. Cuando has iniciado sesión en tu cuenta de YouTube de Google, tienes un botón aquí para poder personalizar el canal, que te llevará a la web de YouTube Studio, donde podrás personalizar el canal, ver las estadísticas y editar tus contenidos. También tienes disponible para el teléfono móvil la aplicación YouTube Studio. Comentarte que la versión de navegador de YouTube Studio tiene más herramientas y opciones que no la versión de aplicación del teléfono móvil. Vamos a pulsar en el botón de personalizar canal para poder ver cómo hemos realizado toda esta presentación de este canal. Al pulsar en el botón nos lleva directamente a YouTube Studio. En el lateral izquierdo tenemos todos los menús de YouTube Studio, que a modo resumen, en panel tendríamos un resumen de nuestro canal, después en contenido podemos filtrar nuestros vídeos, shorts en directo, publicaciones, etcétera, y desde aquí vamos a poder ver a modo resumen las estadísticas más importantes de cada vídeo. En el caso de que queramos ver los comentarios, estadísticas o editar uno de estos vídeos, pulsaremos en alguno de estos botones de cada vídeo. Después tenemos el apartado de estadísticas para poder ver en detalle las estadísticas de nuestro canal, y aquí entra un punto importante que diferencia a los canales de artistas musicales del resto de canales de YouTube, que es tener activado el canal oficial de artista. Cuando entramos en el canal de YouTube de Ana Guerrero o buscamos su nombre en YouTube, nos aparece su nombre y justo al lado nos aparece una insignia que significa canal oficial de artista. Si buscamos en el buscador de YouTube Ana Guerrero, vamos a poder ver sus vídeos y al lado de su nombre tenemos esta insignia que si ponemos el cursor justo encima nos aparece canal oficial de artista. Para poder activar esta opción tienes que hacerlo desde la distribuidora musical que utilizas para publicar tus canciones. Busca los apartados de la página web de tu distribuidora musical o si no, contacta con ellos para que te hagan la unión de tu canal de YouTube con el canal oficial de artista. Esto se debe a que muchas distribuidoras musicales, cuando tú les entregas las canciones que quieres que publiquen en las plataformas musicales, también las envían a YouTube Music. Entonces la distribuidora creará un canal en YouTube Music con tu nombre de artista para así poder publicar tus canciones en YouTube Music para aquellas personas que utilizan YouTube Music. Entonces lo que tienes que hacer es reclamar la unión, la fusión de tu canal de artista donde publicas tus videoclips musicales con el canal oficial de artista de YouTube Music. Cuando realices esta unión tendrás la insignia al lado de tu nombre de canal oficial de artista y luego además en las estadísticas de YouTube Studio podrás filtrar entre tu canal y el canal de YouTube Music. Seguidamente tenemos el apartado de conciertos. Este apartado únicamente te aparecerá si haces la unión del canal oficial de artista con el canal de YouTube Music. Después tenemos el perfil con tu presentación, nombre, biografía, foto de perfil y una galería de fotos. Seguidamente el apartado de comunidad donde podrás ver todos los comentarios y menciones que han llegado a tu canal de YouTube y los podrás filtrar por publicados, retenidos, respondidos y no respondidos. Después tenemos el apartado de subtítulos donde podrás filtrar de manera rápida en qué vídeos tienes activados los subtítulos y en cuántos idiomas está activado. El siguiente apartado es el de derechos de autor por si te llega alguna reclamación. Seguidamente el apartado de ingresos para ser YouTube Partner y los dos últimos apartados serían personalización y biblioteca de audio. El de biblioteca de audio es básicamente una biblioteca que tiene YouTube de canciones que puedes utilizar en tu canal de YouTube que están libres de derechos de autor. Esto para un cantante o un artista a lo mejor no tiene mucho uso porque utiliza sus propias canciones, pero a lo mejor si alguna vez publicas algún tipo de videoblog y te interesa, aparte de usar tus canciones, también poder usar otro tipo de canciones, esta sería una buena opción de descargar estas de aquí y utilizar estas de aquí. Así no tendrás ninguna reclamación de derechos de autor. Y ahora nos dirigimos al apartado de personalización. En primer lugar tenemos la imagen de banner. Aquí puedes poner alguna foto que te represente, algún tipo de diseño que sea una presentación rápida de ti para que la gente lo pueda ver visualmente tanto en el móvil como en el ordenador, o también puedes poner alguna portada de algún último lanzamiento. En el caso de Ana tenemos puesto este diseño en el que tenemos un lema, música para el alma, bolos, eventos privados y celebraciones, ya que es lo que principalmente se dedica a Ana Guerrero, su nombre, su correo electrónico de contacto y un recordatorio de suscribirte. Seguidamente la foto de perfil, la imagen de perfil, después tenemos el nombre y el identificador. Básicamente el identificador es como se llamará tu canal de YouTube, será como el nombre de usuario de tu canal de YouTube, cómo la gente te podrá encontrar. Pero después tenemos
tenemos el apartado de nombre. Esto es muy parecido a lo que ocurre en Instagram. En Instagram puedes tener tu nombre de usuario y después puedes tener un nombre abajo. Esto de gran utilidad para cuando otra persona tiene tu nombre de artista y entonces en el identificador jugarás con otras palabras, pero en nombre podrás poner tu nombre real de artista y la gente podrá encontrarte con ambos nombres en el buscador de YouTube o de Google. Además también tenemos un apartado para añadir pronombres. Esto es por si tu audiencia o tus fans te conocen con más de un nombre, aquí lo podrás añadir y así les será más fácil a YouTube y a Google poder enseñar tu perfil a esas personas que te buscan por ese otro nombre. Seguimos con la descripción del canal. Aquí vas a escribir de forma resumida una presentación de ti, quién eres, qué haces y qué va a encontrar la gente en tu canal de YouTube. Además, si quisieras, puedes añadir también una vía de contacto. YouTube nos da la posibilidad de añadir en otros idiomas la descripción de nuestro canal. Esto es ideal para aquellos artistas que tengan una audiencia de diferentes países o de diferentes idiomas. Por ejemplo, puedes ser un artista latino, pero tienes una audiencia tanto latina como inglesa. Entonces te interesa que la descripción de tu canal también esté en inglés. Pulsaremos en añadir idioma, le indicaremos cuál es el idioma original de la descripción, en este caso español, y le indicaremos a qué idioma queremos traducirla. En este caso buscaremos inglés. Y nosotros mismos escribiremos la traducción. Pulsaremos en hecho y si lo quisiéramos podemos agregar más idiomas. Después tenemos la URL del canal. Esto no se puede modificar, esta es la dirección web exacta de tu canal. Pero obviamente es un enlace muy largo y con muchas letras. La manera correcta de compartir el enlace de tu canal sería utilizando tu identificador. Para ello vas a copiar la dirección web de youtube.com y en una nueva pestaña pegamos la dirección web de YouTube y seguidamente vamos a copiar nuestro identificador con el arroba. Al pulsar intro nos llevará directamente a nuestro canal. Así que cuando quieras compartir el enlace de tu canal, recuerda hacerlo de esta manera con tu identificador. No utilices este enlace porque es demasiado largo. Y aquí tenemos la sección de enlaces, donde vamos a poder compartir a la audiencia nuestras otras redes sociales, o nuestra página web, o nuestro portfolio, etc. En este caso, en el canal de Ana tenemos Spotify, Instagram, TikTok y Facebook. Nosotros mismos podemos personalizar el título del enlace y añadir la URL oficial. Es muy importante que escribas correctamente la URL de cada sitio, ya que YouTube lo va a detectar y te va a poner el icono oficial de la red social. También es importante que evites los enlaces largos con muchas letras. Tienes que simplificarlos con tu nombre de usuario de cada red social. En este caso, instagram.com, escribimos la barra y escribimos nuestro nombre de usuario de Instagram. Lo mismo ocurre con TikTok, junto con el signo de arroba, y lo mismo ocurre con Facebook. Y por último tenemos la información de contacto, donde podrás escribir un correo electrónico para que tu audiencia, empresas o patrocinadores te puedan contactar. De esta manera, cuando la audiencia entre en tu canal de YouTube desde el ordenador o desde un teléfono móvil, van a ver un botón de más debajo de tu nombre, donde van a poder ver toda esta información. La descripción, los enlaces. Al haber escrito los enlaces oficiales, nos aparece automáticamente los iconos de cada red social y también la información resumida del canal. Y si has añadido un correo electrónico, tendrán este botón para poder leer la dirección de correo electrónico. Si volvemos a YouTube Studio, debajo de la sección de información de contacto tenemos la sección marca de agua de los vídeos. Esto básicamente es una imagen pequeña que puedes colocar en tus vídeos para recordar y facilitar a la audiencia que se suscriba, ya que pulsando directamente en esta marca de agua se suscribirán a tu canal. En este caso, la imagen que tenemos puesta es la foto de perfil de Ana y hemos indicado que esta marca de agua aparecerá en el final del vídeo para que así no moleste durante el vídeo. Pero también, si quisieras, puedes colocarlo en otro momento del vídeo que tú quieras o durante todo el vídeo. Una vez hayas creado todas estas secciones y las hayas editado, recuerda pulsar en el botón de publicar para que se guarden todos los cambios y se vean reflejados en tu canal. Y también tienes un botón para poder ver el canal y verificar que se han hecho correctamente los cambios. Seguidamente seguiremos estando en la sección de personalización, porque si deslizamos hacia arriba vamos a poder ver que hemos estado editando todas las secciones de la ventana de perfil. Ahora nos dirigiremos a la ventana pestaña inicio. La pestaña de inicio es una función para que tu audiencia pueda ver de forma destacada todo tu contenido. La puedes desactivar o activar. Obviamente recomiendo activarla. Cuando has activado la pestaña de inicio podrás personalizar el diseño de la página principal de tu canal de YouTube, en el que podrás añadir hasta 12 secciones. Si pulsamos en el botón de añadir sección vamos a poder ver qué secciones podemos añadir y nos aparecerán desactivadas aquellas secciones que ya hemos añadido. En el caso del canal de Ana tenemos en primer lugar tráiler del canal para los usuarios que no se han suscrito. Esto es para los usuarios que no están suscritos a tu canal y cuando entran a tu canal vas a poder decidir qué vídeo les quieres enseñar en primer lugar y quieres que se les reproduzca automáticamente. Este vídeo únicamente se lo enseñará a aquellos usuarios que no están suscritos a tu canal de YouTube. Esta función va muy bien para aquellos canales de YouTube que tienen un vídeo de presentación, para así llamar la atención de esos usuarios que no están suscritos para que se suscriban. Y después tenemos lo contrario, una sección de vídeo destacado para los suscriptores, en el que podrás elegir un vídeo que quieres que les aparezca a
a los usuarios que están suscritos a tu canal para cuando entran a tu canal de YouTube. En el caso de Ana, como no tenemos un vídeo de presentación, hemos colocado en ambas secciones su videoclip musical más popular. Después tenemos la sección de vídeos donde los usuarios podrán ver de forma rápida todos los últimos vídeos que has publicado. Seguidamente tenemos la misma sección pero para los vídeos cortos, para los vídeos que son shorts, para así enseñar a la audiencia los últimos shorts que has publicado. Y por último tenemos la sección de sonidos populares de shorts, que ahora mismo no hay contenido. En esta sección aparecerán aquellos shorts que han utilizado el audio de tus shorts. Si eres un artista que lleva ya una larga trayectoria en YouTube con muchos vídeos publicados, también te recomendaría añadir más secciones a la pestaña de diseño, como por ejemplo la sección de vídeos populares, para que de esta manera enseñarle de forma rápida a tu audiencia cuáles son tus videoclips musicales más populares. También por ejemplo una lista de reproducción o también varias listas de reproducción, que podrían ser una lista de reproducción videoclips musicales, otra lista de reproducción de video lyrics, otra lista de reproducción de blogs de tu canal, etcétera. Por ejemplo, voy a pulsar en vídeos populares y se nos añadirá la sección de vídeos populares. Con el botón lateral vamos a poder ordenar el orden del diseño. Colocaré esta sección justo encima de la sección de vídeos. Recuerda que cuando hayas creado y editado estas secciones, pulsar en el botón de publicar para que se guarde los cambios. Y si pulsamos en ver canal, así es como se vería el diseño de la página principal de nuestro canal de YouTube. De esta manera le das un aspecto más destacado y profesional a tu canal de YouTube de artista musical. Ahora voy a explicarte y enseñarte cuál es el proceso para subir tus videoclips musicales. Para subir el videoclip desde nuestra página de YouTube Studio, pulsaremos en el botón de crear y en el botón de subir vídeos. Y aquí seleccionaremos o arrastraremos el archivo de vídeo que queremos publicar. En primer lugar tenemos el título. En este caso hemos añadido los dos nombres de los dos artistas y el título de la canción. Y entre paréntesis hemos escrito vídeo oficial para así diferenciarlo de YouTube Music. También si quisiéramos, entre paréntesis podríamos agregar los nombres del director de videoclip musical y del productor de la canción. Después tenemos la sección de descripción donde podemos escribir un máximo de 5000 caracteres. Aquí lo que recomiendo escribir es una breve presentación de lo de los artistas y del proyecto musical con palabras clave, porque las palabras clave van a ayudar a posicionar el vídeo en la búsqueda de YouTube y también a enseñarle tu vídeo a la audiencia correcta. En este caso hemos escrito que Ana junto a Romera lo hemos escrito con su arroba de YouTube para que salga etiquetado, presentan Bandido, una breve presentación del proyecto musical, un recordatorio de que está disponible en todas las plataformas digitales, un recordatorio para la audiencia para que lo escuche, la comparta y deje en el comentario, y después hemos escrito los créditos de todas las personas que han participado en el proyecto. Y si estas personas tienen un canal de YouTube, los podrás etiquetar con el arroba y con el nombre de su identificador. Y después escribimos una descripción que utilizamos en todos los vídeos de Ana, que es una presentación y biografía de ella y un recordatorio de sígueme en redes sociales, donde escribimos Spotify, y el enlace entero, Instagram, TikTok y Facebook. Y aquí ocurre lo mismo que ocurría con la descripción del canal de YouTube. Tienes que asegurarte de escribir correctamente el enlace de la red social junto con tu nombre de usuario. De esta manera YouTube lo detectará y a la audiencia no le va a mostrar el enlace entero, le va a mostrar un botón que le va a redirigir directamente a tu red social. Por ejemplo, lo podemos ver en este videoclip musical del canal de Ana. Si desplegamos la descripción del vídeo, tenemos en el apartado final sígueme en redes sociales y tenemos Instagram, TikTok y Facebook con un botón que nos va a redirigir directamente a la red social. Y por último, al final del todo de la descripción vamos a escribir 3 hashtags. Esto es un truco que tiene YouTube para poder posicionar tu vídeo con 3 etiquetas. Si lo prefieres, puedes no escribir ninguna o solo escribir 1 o 2, pero no escribas más de 3 porque no van a aparecer más de 3, solo van a aparecer 3 y YouTube solo va a utilizar esas 3 para posicionar tu vídeo y para ayudar a la audiencia a encontrarlo ya que les aparezca. En este caso hemos escrito Ana Guerrero, Romera y Bandido. De nuevo voy a enseñarte el ejemplo de antes. A este videoclip musical, en la descripción al final del todo también escribimos 3 hashtags. Cuando abrimos el vídeo pero no hemos desplegado la descripción, vamos a poder ver que al lado de la fecha de publicación tenemos los 3 hashtags y si desplegamos la descripción también nos aparecerán. En este caso hemos escrito Aire, que es el título de la canción, CG, que es el artista con el que ha colaborado, y Ana Guerrero, que es la artista principal. Si no has escrito ningún hashtag, no aparecerá ninguno. Si has escrito solo uno, solo aparecerá uno, y si has escrito más de 3, solo van a aparecer los 3 primeros que hayas escrito. El resto no van a aparecer ni tampoco los va a utilizar YouTube para posicionar el vídeo. Después de haber completado la descripción, tenemos la sección de miniatura, que es la portada de tu vídeo. YouTube tiene la posibilidad de generarte automáticamente la miniatura del vídeo, que lo que va a hacer es seleccionar un frame aleatorio de tu vídeo. Lo que te recomiendo son estas dos opciones. La primera, subir archivo, es cuando ya tienes tu miniatura seleccionada o diseñada y la subes aquí. Y únicamente tendrás una miniatura en el vídeo, una portada. Que por cierto, estas miniaturas tienen que cumplir unos requisitos de tamaño y de peso. Te lo dejaré escritos aquí en pantalla. Y la segunda opción es la que más te recomiendo, que es la de probar y comparar. Con esta opción vamos a poder subir hasta 3 miniaturas a nuestro vídeo. Y YouTube lo que va a hacer es enseñarle a diferentes personas cada miniatura. Y durante 2 semanas va a hacer un análisis de cuál miniatura ha obtenido más clics. De esta manera, en el transcurso de las 2 semanas o cuando hayan finalizado las 2 semanas, vas a poder ver cuál
miniatura es la que ha generado más impacto, más impresiones y más clics. Y al haber finalizado esas 2 semanas, YouTube te pedirá que elijas una de las 3 miniaturas. Estos resultados los podrás ver desde el apartado de estadísticas de este vídeo en concreto. Te aparecerá por porcentaje cuál ha recibido más clics. En este caso tenemos preparadas 3 miniaturas. Lo que te recomiendo es que aunque ya tengas una portada ya creada, que intentes crear 2 portadas alternativas, que tengan un diseño diferente o una foto diferente, o que tengan en otra posición las letras o cualquier imagen añadida. De esta manera podrás comprobar cuál va a funcionar mejor. Una vez subidas las 3 miniaturas, pulsaremos en Hecho. Antes de continuar vas a ver que cuando has subido las 3 miniaturas aparece una frase justo debajo de ellas de no cumple los requisitos. No te asustes, porque si ponemos el cursor encima del signo de interrogación vamos a poder ver el motivo, y es que el contenido no es público, básicamente que aún no hemos hecho público el vídeo. Una vez tengamos el vídeo público podrá comenzar la prueba de comparación de miniaturas. Seguidamente tenemos la sección de listas, donde vamos a poder añadir este vídeo a una lista de reproducción. En este caso lo vamos a añadir a la lista de reproducción videoclips musicales, o podemos crear nuevas listas de reproducción. Aquí tenemos la sección de audiencia, que es para marcar si nuestro vídeo está creado para niños. Esta opción es muy importante porque tenemos que marcar que no está creado para niños. Esta opción solo vamos a pulsar que sí está creado para niños cuando vamos a publicar vídeos que están destinados únicamente a niños. Por ejemplo, subo un vídeo de dibujos animados a YouTube. En este caso voy a marcar sí está creado para niños, porque es un vídeo que únicamente está destinado para una audiencia de niños. Y YouTube lo que va a hacer con ese vídeo es ponerlo en YouTube Kids y lo va a sacar de YouTube normal. Sí que es verdad que en el buscador de YouTube normal vas a poder encontrar el vídeo, pero YouTube no lo va a recomendar ni lo va a posicionar, porque tú le has dado a entender que es un vídeo que es solo para YouTube Kids. Además, también no nos permitirá compartir el vídeo, ni tampoco podremos poner comentarios en el vídeo. Por eso siempre en todos tus vídeos marca que no está creado para niños. A continuación, no cometas el error de pulsar en siguiente, ya que si pulsamos en el botón de mostrar más, vamos a tener más opciones y herramientas para personalizar nuestro vídeo. Tenemos la sección de restricción de edad, que la podemos desplegar, que es básicamente si queremos restringir nuestro vídeo solo a mayores de 18 años, o si queremos que cualquier persona de cualquier edad, incluso menores de 18 años, puedan ver este vídeo. Si en tu vídeo crees que aparecen escenas que solo la pueden ver mayores de 18 años, pulsa en sí limitar vídeo a solo mayores de 18 años. De lo contrario, pulsa en no, quiero que mi vídeo también esté disponible para menores de 18 años. Ten en cuenta que cuando subas el vídeo, YouTube hará una revisión del vídeo, y si YouTube considera que hay escenas que son para mayores de 18 años, ellos te cambiarán este ajuste y te lo pondrán en sí limitar vídeo a solo mayores de 18 años. Y después tenemos la sección de contenido promocional, que únicamente marcaremos esta casilla si dentro de nuestro vídeo aparece en algún momento, en alguna escena, algún tipo de contenido promocional, como por ejemplo colocación de producto, patrocinio o recomendación. Después tenemos la sección de contenido alterado, que es una sección para marcar aquellos vídeos que se han hecho o se han creado con inteligencia artificial. Si tu vídeo se ha creado o tiene escenas con inteligencia artificial, o dentro del vídeo tiene alguna de estas afirmaciones, pulsa sí. De lo contrario, pulsa no. En este caso pulsaremos que no. A continuación tenemos la sección de capítulos automáticos, que es únicamente para aquellos vídeos en los que tengan diferentes episodios o capítulos. Cuando marquemos esta casilla, nosotros mismos desde la descripción del vídeo vamos a poder marcar los diferentes capítulos o episodios que hay dentro del vídeo. Podremos marcar el minuto y segundo y escribir en una frase o una palabra qué escena o qué capítulo es. Esto lo haríamos de esta manera. Si retrocedemos a la descripción, por ejemplo en esta parte de aquí pondríamos 00 y pondríamos intro. Después nos podemos poner 01 y podemos escribir estribillo. Seguidamente podemos poner 01 y podríamos escribir escenas Romera. Y así podríamos continuar con los diferentes episodios o capítulos. Esto también permitirá que los usuarios en los comentarios del vídeo puedan escribir el minuto y segundo y hacer un comentario de esa parte del vídeo. También tenemos la sección sitios destacados y la sección conceptos automáticos, que tenemos una casilla para activarlos o desactivarlos. Estas dos secciones no son necesarias activarlas. Lo que van a hacer es justo lo que se describe en la descripción de cada sección. Si tú consideras que te puede ayudar, actívalo. Y después tenemos la sección de etiquetas, donde vamos a poder escribir frases y palabras clave que van a ayudar a los usuarios a buscar de forma correcta el contenido de nuestros vídeos. También van a ayudar al algoritmo de YouTube a saber de qué trata o de qué consiste tu vídeo. Por eso aquí lo que te recomiendo es que escribas palabras, frases o nombres clave relacionados con tu vídeo o con tu proyecto. No escribas palabras que no estén relacionadas o que no tengan nada que ver, porque no va a favorecer el vídeo. Y también va a hacer que el algoritmo de YouTube le enseñe a la audiencia incorrecta tu vídeo. En este caso voy a añadir estas etiquetas. Como puedes ver, las primeras etiquetas son los nombres de los artistas, tanto su nombre artístico como sus nombres originales, o también nombres alternativos que tienen. Por ejemplo, el artista Romera, artísticamente se llama Romera, pero en sus redes sociales se llama Romera con 2 os y 2 as. Esto va a permitir que si algún usuario busca su nombre de esta manera, le aparezca el videoclip musical. Lo mismo ocurriría con Ana. Hay parte de su audiencia que la conoce como Ana Guerrero con 2 n's, parte de su audiencia que la conoce como Ana Sánchez, que es su otro apellido, y parte de la audiencia que la conoce como Ana Guerrero con
una N. Esto va a hacer que esa audiencia que busque su nombre de esta manera le aparezca su canal y su vídeo. Y después tendríamos escritas todas estas palabras y frases clave que tienen relación con el vídeo. Si continuamos deslizando hacia abajo, nos encontraremos con la sección de idioma y certificación de subtítulos, donde podremos elegir en qué idioma está nuestro vídeo. Seleccionaremos español. Esta es una buena opción para poder indicarle a la audiencia que el vídeo o la canción está en español. En certificación de subtítulos pulsaremos en ninguna. En la sección de fecha y lugar de grabación es indiferente, podemos ponerlo o no. Si te interesa poder decirle a la audiencia dónde o en qué zona o región se ha grabado este vídeo, lo puedes hacer escribiéndolo aquí. Por ejemplo, vamos a escribir Barcelona. Después tenemos la sección de licencia, que vamos a seleccionar licencia YouTube estándar. La casilla de permitir inserción, esto es para que otras personas puedan copiar el enlace de tu vídeo y compartirlo en otras plataformas o en páginas web. Y después tenemos la casilla publicar en el feed suscripciones y notificar a los suscriptores. También obviamente es recomendable activarla porque lo que va a hacer es cuando tú publiques este vídeo o lo pongas en programación con una fecha de lanzamiento, YouTube va a notificar a los suscriptores de esta subida. Y también a aquellos usuarios que visiten el feed de suscripciones les va a aparecer tu vídeo. Aquí tendríamos la sección Remixes and Shorts, que es básicamente si permites que los usuarios puedan hacer vídeos remix con este vídeo y también con el audio del vídeo. Obviamente es una opción que también recomiendo activarla porque lo que va a permitir es que los usuarios puedan utilizar partes de tu vídeo para compartir el vídeo y la canción, o puedan utilizar el audio, véase la canción, y puedan crear vídeos con la canción. De esta manera tu vídeo y tu canción van a tener más alcance y más posicionamiento. Las últimas secciones que nos quedarían sería la de categoría. Aquí obviamente tendríamos que seleccionar la categoría de música y después tenemos la sección de comentarios y puntuaciones, donde podemos activar o desactivar los comentarios, los dejaremos activados, y después en moderación podemos elegir qué tipo de revisión queremos que haga YouTube, o ninguna para que todos los comentarios que se publiquen estén visibles y públicos, o indicarle a YouTube que haga una revisión básica o una revisión estricta, o que todos los comentarios que llegue se queden en pendientes y tú tengas que revisarlos uno por uno. Aquí lo recomendable es seleccionar o ninguna o básica, y luego vamos a poder decidir cómo queremos que se ordenen los comentarios del vídeo. Tenemos la opción de mejores comentarios, los comentarios más populares saldrán arriba y los menos populares abajo, o más recientes. Esto lo que hará es que los comentarios aparecerán en orden cronológico. Y la última opción que tenemos es si queremos mostrar o no el número de me gusta del vídeo. Esto es indiferente, esto ya va a gustos. Si prefieres que se vea el número de me gusta, actívalo. Si prefieres que no se vea, desactívalo. Pulsaremos en siguiente y aquí tendremos los elementos del vídeo, que tenemos tres secciones. La primera, añadir subtítulos. Esto es algo que recomiendo, que es básicamente poder escribir en los subtítulos la letra de tu canción. Si pulsamos en añadir, tendremos tres opciones: o subir un archivo, o realizar una sincronización automática, o escribirlos manualmente. Voy a ponerte de ejemplo el videoclip que te he enseñado antes, este de aquí. Si pulsamos en activar el icono de los subtítulos y reproducimos el vídeo, vamos a poder ver los subtítulos que hemos creado, que es con la letra de la canción. Este proceso lo puedes realizar mientras estás subiendo el vídeo y también lo puedes realizar una vez que ya se ha publicado el vídeo. En este caso, por ejemplo, este videoclip que ya está publicado, pulsaremos en editar vídeo o nos dirigimos a nuestra página de YouTube Studio y pulsaremos en editar este vídeo. Ahora estamos en la edición de este vídeo y nos dirigimos a la sección de subtítulos. En este caso tenemos tres idiomas: los subtítulos automáticos que ha generado YouTube, y después tenemos español España, idioma del vídeo, que son los que he creado yo manualmente, que los podemos modificar. Si arrastramos el cursor hasta aquí, tendremos la opción de editar, de eliminar o también de otras opciones. Si pulsamos en editar, se nos abrirá esta ventana que es la de la edición de los subtítulos, donde tenemos cada subtítulo que le hemos marcado desde qué tiempo tiene que comenzar hasta qué tiempo tiene que finalizar. Esto también lo podemos hacer con esta línea de reproducción que tenemos aquí abajo. Vamos a poder estirar o acortar más el subtítulo e indicarle otros tiempos de reproducción. También, si lo quisieras, puedes editar los subtítulos como si fuera un texto, pulsando en este botón. En mi opinión es más cómodo de la otra manera. Para regresar pulsaremos en el botón de editar tiempos. Si te has quedado a medias editando los subtítulos de tu vídeo, tienes la posibilidad de guardar el borrador, pulsando en este botón. Si has finalizado de editar y crear los subtítulos, pulsarás en publicar. De esta manera, cuando los usuarios reproduzcan tu vídeo y tengan activada la opción de los subtítulos, les aparecerá de forma automática los subtítulos que tú has creado y escrito. En el caso que quieras añadir en otro idioma los subtítulos, YouTube nos permite hacer esto con múltiples idiomas. Y la parte positiva es que la traducción la hace de forma automática. Por ejemplo, como puedes ver, aquí tenemos los subtítulos traducidos al inglés. Voy a ponerte el ejemplo con otro idioma. Pulsamos en el botón de añadir idioma y seleccionaremos, por ejemplo, el idioma catalán. Se nos crea una nueva sección
y en la parte de subtítulos pulsaremos en el botón de añadir. Y tenemos tres opciones: subir archivo, escribir manualmente o traducir automáticamente. Pulsaremos en traducir automáticamente y YouTube de manera automática habrá traducido los subtítulos que nosotros hemos creado y editado y nos mantendrá los mismos tiempos de reproducción que teníamos marcados. Mi recomendación es que antes de publicar el nuevo idioma revise los subtítulos y los corrijas, porque YouTube ha podido cometer fallos en la traducción o también ha podido cometer fallos como este, por ejemplo, en el que en el icono de la música me lo ha movido al otro subtítulo cuando debería de estar aquí. Y seguiremos el mismo procedimiento que antes. Si te has quedado a medias, pulsarás en guardar borrador. Si has acabado de escribir el nuevo idioma, pulsarás en publicar. Antes de continuar, asegúrate que el título y la descripción del vídeo también están traducidos. Justo aquí tenemos la sección de título y descripción y justo debajo nos aparecerá el botón del lápiz donde podremos añadir la traducción del título y de la descripción del vídeo. Aquí tendremos que escribir nosotros mismos de forma manual la traducción del título y de la descripción. Y una vez lo hayamos escrito, pulsaremos en el botón de publicar. Vamos a volver con el proceso de subida de nuestro vídeo. Ya hemos visto la sección de añadir subtítulos y ahora vamos a ver la sección de añadir pantallas finales. Con esta opción lo que podemos hacer es añadir unas pantallas finales en el final de nuestro vídeo con otros vídeos o contenidos de nuestro canal. De esta manera la audiencia que estaba viendo ese vídeo antes de cerrarlo va a poder ver de forma rápida otros vídeos tuyos y esas pantallas le van a incitar a pulsar en esos vídeos y a continuar, seguir viendo contenido tuyo. Si pulsamos en el botón de añadir, tendremos diferentes estilos de pantallas finales. Si el diseño lo quieres personalizar a tu gusto, pulsarás en el botón de añadir elemento y tú mismo podrás añadir el elemento que prefieras. Si ya tienes otros vídeos en tu canal de YouTube con pantallas finales, YouTube te da la opción de poder seleccionar las mismas pantallas finales. Si pulsamos en el botón importar de un vídeo, podemos seleccionar de qué vídeo copiar las pantallas finales. Por ejemplo, vamos a seleccionar este diseño: un vídeo, una lista de reproducción y un suscribirse. Si pulsamos en este diseño, en la línea de tiempo de abajo vamos a poder editar la duración de estas pantallas finales. Yo lo voy a dejar al mínimo. Moveremos el marcador hasta el momento en el que aparecen las pantallas finales y en esta previsualización vamos a poder ordenar estos elementos. Este elemento de aquí, que es la lista de reproducción, lo podemos mover a la izquierda, el elemento de suscribirse lo podemos dejar en el centro y el elemento de vídeo lo podemos mover a la derecha. Obviamente no podemos solapar elementos entre ellos. Si pulsamos en el elemento de suscribirse, podremos indicarle en esta casilla si queremos que se muestre el contorno de la tarjeta de presentación. Esto quiere decir que se va a mostrar la descripción y biografía de nuestro canal de YouTube. Si marcamos la casilla nos va a hacer una referencia de cuánto va a ocupar. Por esa razón voy a desplazar más arriba este elemento. Después el elemento que era lista de reproducción lo voy a seleccionar y desde aquí, pulsando en el botón de lápiz, voy a poder seleccionar qué lista de reproducción quiero que aparezca y seleccionaré la única lista de reproducción que tengo creada. Y por último, el elemento de vídeo lo seleccionaremos y tenemos tres opciones: o que les aparezca el último vídeo que has publicado, o que les aparezca la mejor opción para el usuario, que esto lo que hará es que YouTube seleccionará el mejor vídeo que él crea adecuado para ese usuario en concreto que está viendo el vídeo. Y la tercera opción, elige un vídeo específico en el que podrás elegir tú mismo qué vídeo quieres que se recomiende. Mi recomendación aquí es que selecciones la opción de mejor opción para el usuario, porque YouTube conoce mejor el algoritmo del usuario que esté viendo tu vídeo y entonces YouTube va a saber qué vídeo de tu canal recomendarle a ese usuario. Una vez has finalizado de añadir y editar los elementos, pulsarás en el botón de guardar y por último tendríamos la sección de añadir tarjetas, que es básicamente para promocionar otros contenidos, otros vídeos tuyos que estén relacionados con el vídeo que están viendo en ese momento. Si pulsamos en el botón de añadir, y tenemos tres tipos de tarjeta para añadir y una cuarta si estuviéramos en el programa para partners de YouTube. Por ejemplo, podríamos seleccionar vídeo y elegir un vídeo específico de nuestro canal que queremos recomendar o promocionar en este vídeo que estamos subiendo. Por ejemplo, este de aquí. En esta previsualización te enseña cómo les aparecerá la tarjeta a los usuarios que estén viendo el vídeo. Además, a esta tarjeta le puedes añadir un mensaje personalizado o un texto del teaser. Comentarte que las tarjetas tienen una duración muy corta de escasos segundos y esto no lo puedes modificar. Todas las tarjetas tienen la misma duración. En la línea de tiempo de abajo vamos a poder modificar en qué momento queremos que aparezca esta tarjeta. Con el marcador vamos a poder ayudarnos para seleccionar el minuto y segundo exactos que queremos que aparezca la tarjeta. Si quieres visualizarlo mejor, aquí hay una herramienta para hacer zoom en la línea de tiempo. Aquí tenemos un botón para añadir más tarjetas y una vez hayas finalizado de crear y editar las tarjetas, pulsarás en guardar. En el caso de que no quieras crear tarjetas, pulsarás en descartar cambios. Vamos a continuar pulsando en siguiente y llegaremos a la sección de comprobaciones, que es una revisión que hace de forma automática YouTube para encontrar problemas de derechos de autor en tus vídeos. Esta revisión a veces puede demorarse más tiempo o menos tiempo. En el caso de que se hayan encontrado problemas de derechos de autor en tu vídeo, aquí te aparecerían descritos cuáles serían y los motivos. De lo contrario, si no se ha encontrado ningún problema de derechos de autor, te aparecerá un tic verde como
como que está todo correcto. Pulsaremos en siguiente para continuar y llegaremos a la última sección, que es la de visibilidad, para que podamos elegir cuándo se va a publicar el vídeo y quién puede verlo. Obviamente la opción que tenemos que seleccionar es la de público, pero lo que te recomiendo es que puedas programar el vídeo. Si el vídeo lo vas a subir de sorpresa o lo necesitas subir el mismo día que estás realizando la subida del vídeo, entonces selecciona público. Pero si estás publicando el vídeo con antelación y tienes una fecha pensada de lanzamiento, lo que te recomiendo es que pulses en programar. Desplegaremos la sección de programar y podremos elegir en qué fecha y en qué hora se va a publicar el vídeo. En este caso, este vídeo se va a publicar el jueves 13 de febrero a las 7 de la tarde. De esta manera lo que conseguimos es que en el feed de YouTube de nuestros suscriptores les va a aparecer nuestro próximo estreno y les va a poder permitir guardarse el vídeo o recordarles el momento del estreno. Además tenemos aquí una casilla que se llama configurar como estreno, que también recomiendo activarla. Esto lo que va a hacer es que en el momento de que se estrene tu vídeo, en este caso el día 13 de febrero a las 7 de la tarde, el vídeo va a comenzar con una cuenta regresiva y además se va a habilitar un chat para que los usuarios que estén viendo en directo en el momento del estreno el vídeo puedan comentar el vídeo en ese chat en directo. Y ya hemos finalizado todo el proceso de subida de nuestro vídeo. Aquí en el lado derecho podemos comprobar el título y también nos aparece la primera miniatura. Obviamente solo aparece la primera, pero realmente están subidas las 3 miniaturas que hemos elegido y en cuanto el vídeo se haga público el día 13 de febrero a las 7 de la tarde, comenzará la prueba y comparación de miniaturas. Además también tenemos aquí el enlace del vídeo por si lo queremos copiar para guardárnoslo. Una vez finalizado todos estos ajustes, pulsamos en el botón de programar y nuestro vídeo ya se habrá subido a YouTube con su fecha programada de estreno. Pulsamos en cerrar y ahora en nuestra página de YouTube Studio, en la sección de contenido, ya nos aparece el vídeo con la palabra de estreno, para recordarnos que es un vídeo que tiene una fecha programada de estreno. Además, en la columna de visibilidad, si ponemos el cursor justo encima del reloj o de la palabra estreno, podremos verificar cuál es la fecha de estreno que le hemos colocado a este vídeo. Y por último, antes de finalizar, una recomendación que te doy es que produzcas y publiques vídeos cortos, vídeos de tipo YouTube Shorts. Los Shorts de YouTube, a diferencia de los vídeos largos, te pueden dar mucho alcance, ya que funcionan igual que TikTok y que Instagram Reels, porque se los va a enseñar a diferentes audiencias. Y además, si has realizado correctamente el proceso de subida de tu vídeo y la personalización de tu canal, el algoritmo de YouTube va a detectar tu vídeo y se lo va a intentar enseñar a la audiencia correcta. Entonces los YouTube Shorts se los va a poder enseñar a mucha audiencia que está scrolleando en el feed de Shorts, y eso te da un alcance mayor porque tus vídeos van a poder llegar a audiencias nuevas que les puede interesar o no tu contenido. Mi recomendación es que no tires la toalla ni seas maniático con las estadísticas. Los YouTube Shorts son muy variables, puedes tener vídeos que han tenido más alcance y otros que menos, pero la clave es tener constancia, es ir publicando diferentes vídeos e ir viendo qué es lo que funciona y lo que no, y ser constante, porque es la única manera de alcanzar a más usuarios. Es normal que suceda que de 30 YouTube Shorts que tengas publicados, solo uno se haya viralizado o haya tenido un alcance mucho mayor a diferencia de los otros. Para comprobar esto, tú mismo entra a los canales de YouTube de muchos artistas famosos o que para ti son referentes y mira las estadísticas de sus YouTube Shorts. Vas a ver que tienen un montón de YouTube Shorts que no llegan ni al 1% de reproducciones de los suscriptores que tienen. Pero obviamente continúan publicando porque saben que su audiencia fiel va a ver esos vídeos y les va a interesar, y también porque saben que esos YouTube Shorts nunca se sabe cuándo uno de ellos te va a traer nueva audiencia o más alcance. Espero que te haya servido de ayuda este tutorial. Nos vemos en los próximos, recuerda suscribirte y enfócate en lo bueno.